Ahora pasaremos a la última discusión del día, que seguramente será muy fructífera. Invito al profesor doctor Gonzalo Vecino para liderar la última mesa. El profesor Gonzalo fue primero presidente de Anvisa, tuvo allí sus impresiones, ¿no?, puestas allí gracias a él, dejó una marca que nos permitió evolucionar en esta discusión sobre salud pública. Él es médico sanitarista, participó como superintendente del Hospital Sirio Libanés en la Alcaldía de San Pablo, responsable de vigilancia sanitaria, y es nuestro gurú en muchos aspectos. Doctor Gonzalo, por favor, puede asumir el micrófono. Observo solamente que desafortunadamente el doctor Cipriano Maya no podrá estar con nosotros porque tiene un cuadro gripal grave con fiebre, tos, sin condiciones de participar. Él lo lamenta mucho, nos deseo mucha suerte, y doctor Gonzalo tiene la palabra. Buenos días a todos y todas. Es un gusto estar aquí. Saludo a Carlos y a todos nuestros colegas que están aquí con nosotros para discutir lo que seguramente no será la última batalla, porque la última batalla lamentablemente no la podemos antever en el horizonte todavía. Una batalla más y seguramente no vamos a acabar con la COVID-19, sino que vamos a tratar de mantenerla en un punto de coexistencia. De todas maneras, me resultó muy interesante la discusión sobre las perspectivas para expansión de los testeos y ver que no existen consensos. Y eso es lo que veremos también en nuestra mesa a partir de este momento. Como contamos con una hora, un tiempito un poquito ajustado, vamos a llamar rápidamente a nuestros 5 invitados. Como el representante del CONATU no podrá estar presente, y pediré a los invitados que se atengan a sus 10 minutos para que sobre algún tiempito para que hagamos una discusión entre nosotros. Fazer a discussão na sequência. Haremos entonces la discusión en la secuencia propuesta por el seminario. La visión del Ministerio de Salud, de Anvisa, de la industria, de los laboratorios y de las farmacias. Empecemos entonces con la visión del Ministerio, con la doctora Carolina Valero, representante de la Secretaría de Combate a la COVID del Ministerio de Salud. Doctora Carolina. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí conversando con ustedes en esta mesa. Hoy represento a nuestra secretaria, doctora Rosana, que por una cuestión de agenda no pudo estar presente. Y les traigo hoy al debate una retrospectiva de lo que el Ministerio de Salud ha pensado y hecho respecto a la COVID en estos 2 años. Y lo que proponemos ahora como acciones incluso para el post-COVID. Vamos lá. Muy bien. Desde que empezó la pandemia, el Ministerio de Salud no lo vemos en modo presentación. No sé si lo puede alterar, doctora. Caso contrário, pode seguir com dessa forma, slide a slide, como preferir. Si no lo puede cambiar, puede seguir así, no hay problema. Se instituyó en febrero de 2020.
Se instituyó el Centro de Operación de Emergencia a la Salud, abarcando todas las secretarías del Ministerio de Salud, pensando en las estrategias de cómo hacer no solo la planificación, sino que actuar de la manera que la situación lo demandaba, ¿no? Tomas de decisión muy rápidas. Luego, los temas de COVID y las necesidades de contratación, adquisición. Hubo la necesidad de estructurarse un poco mejor y se instituyó y publicó en mayo de 2021 la ordenanza que instituyó la Secretaría Extraordinaria de Enfrentamiento a la COVID-19, que quedó responsable por el Plan Nacional de Operaciones contra la COVID-19. Se desarrolló durante este tiempo todas las acciones discutidas y deliberadas y se fue integrando al documento que publicábamos y hacíamos alteraciones cada 15 días. Y también sobre la coordinación de la Secretaría, incluimos la asesoría técnica. Dentro de nuestro PNO, tenemos el plan de contingencia trabajado por el Ministerio de Salud, pensando en esta orientación, organización y siempre pensando en orientar estados y municipios en este enfrentamiento. El PNO trae la directriz de estrategias de inmunización de los grupos prioritarios. Al principio tuvimos que hacer para la distribución de los inmunizantes un esquema de vacunación, toda la acción estratégica orientada al enfrentamiento de la pandemia formó parte que está todo el tiempo siendo actualizado. Las diapositivas no se están pasando, doctora, si las puede ir avanzando. ¿Cómo instituimos la cámara técnica? CETAI. Ya existía en el PNI y pensando en la Secovid hizo una publicación, invitó a investigadores, la OPS, los productores, para componer esta cámara técnica y hacer las deliberaciones y los análisis de inmunización contra COVID. Dentro del proceso, en la CETAI, se hace la discusión que estaba haciendo hasta la antesemana pasada. Desde agosto veníamos discutiendo semanalmente, trayendo a la CETAI estas discusiones volcadas al tema de los grupos prioritarios, la intercambiabilidad de las vacunas, por franja de edad, farmacovigilancia, embarazadas, inmunocomprometidos, viajeros. Teníamos una demanda alta respecto a los viajeros que van a otros países, profesionales de la salud, el tema de la vigilancia epidemiológica también. Todo esto
formaba una pauta discutida en la CETAI, analizada por los componentes, basado en la evidencia científica con la que contamos. No siempre tenemos toda la evidencia para la toma de decisiones, pero siempre trabajamos con datos para llevar adelante esta deliberación. Las estrategias de cómo el Ministerio de Salud hará para que logremos realmente llegar a estas acciones de la forma más seria posible. Y a partir de este momento tenemos las recomendaciones técnicas que son transmitidas a la alta gestión para la toma de decisiones. De hecho, porque la CETAI no es deliberativa, es consultiva. Y finalmente, la operacionalización en sí, que está a cargo de la CECOVID, y toda la deliberación, las notas técnicas que el ministerio lanza, siempre tiene una publicación y una inclusión en nuestro PNO, Plan Nacional de Operacionalización. Estos son los temas, ¿no?, que la CETAI discute. Fueron 23 reuniones ordinarias y extraordinarias. A partir de marzo empezamos a hacer las reuniones CETAI COVID quincenalmente para mostrar también otra preocupación del ministerio, que son las demás vacunas. Ahora estamos semanalmente discutiendo el PNI en la CETAI, y en la otra reunión CETAI COVID ya estamos trabajando también con las demás vacunas y estrategias. Yo traje aquí para ustedes tener una idea de las acciones en la línea de tiempo, de cómo actuamos con las vacunas en el inicio de la campaña en enero y junio. Y julio de 21 trabajamos con las estrategias de distribución a los grupos prioritarios. En julio de 21 concluimos la primera dosis para el grupo prioritario. En agosto empezamos la campaña para las personas con más de 18 años. En septiembre empezamos con la dosis de refuerzo para los prioritarios y alto grado de inmunosupresión. Después la campaña de 12 a 17 años, que empieza en septiembre. En noviembre ya tenemos la dosis de refuerzo para los con más de 18 años. Diciembre también dosis de refuerzo para la dosis única de Janssen. Enero de 22 tuvimos la consulta pública ya pensando en la cuestión de inmunización de 5 a 11 años y el inicio de la campaña, cómo se haría. En febrero ya concluimos la primera dosis y ahora ya hablamos aquí con este foco en la distribución en términos de estados y municipios. Tenemos la conclusión entonces de la primera dosis y la dosis de refuerzo de 12 a 17 años para los inmunocomprometidos, con actualización en cada dosis que se pone en la campaña. Volvemos a la actualización y ya tenemos la 12ª edición del PNO, y en marzo empezamos el inicio de la segunda dosis de refuerzo con la población con más de 80 años. En relación a las estrategias y pensando en COVID, ya tenemos acciones en el ministerio con todas las secretarías en el aspecto de la atención primaria especializada, sobre todo para que tengamos la preocupación. En el post-COVID, no solo lo que llamamos de las secuelas, la COVID larga, sino que la demanda que se reprimió durante la pandemia y que ya sabemos que en algunas áreas ya teníamos una demanda reprimida relativamente alta. Entonces trabajamos en este momento con
esta estructura de cuáles acciones y cómo vamos a empezar con estas acciones, y también dentro de la Secretaría de Vigilancia Sanitaria de Salud trabajamos con la vigilancia genómica y el testeo. Y todavía trabajamos con la cuestión de la orientación acerca de las medidas no farmacológicas que cambian de acuerdo con el contexto, y todas las acciones cambian todo el tiempo dependiendo del contexto y de la decisión epidemiológica. Y al final trabajamos con las acciones de educación que desde el inicio hizo falta tener muchas acciones más relacionadas a la educación de los profesionales en la línea de frente, y también hablamos de estas acciones considerando las acciones de post-COVID. Lo que tenemos en el Plan Nacional de Testeo es esta publicación Diagnosticar para Cuidar, en donde pensamos en las estrategias de testeo, porque estas acciones que se instituyen se publican y registran en este documento también. Y el plan de acción de la sala de situación, ahora estamos trabajando con la Omicron, que es la más reciente acción del ministerio, pensando en este monitoreo y la adopción de medidas de prevención. Yo traje aquí a ustedes cómo está la situación de la vacunación que tenemos en registro. Entonces tenemos 484 millones de dosis distribuidas. Y el registro de dosis aplicadas son 402. Tenemos la división ahí para la primera, la segunda, la dosis de refuerzo y la dosis adicional. Es eso para no seguir muy adelante con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada más una pregunta, doctora Caroline, para que sigamos. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Salud sobre el autotest, para que después tengamos un diálogo ahí con los otros participantes? La cuestión del autotest se discutió mucho en la Secretaría responsable, es la Secretaría de Vigilancia de Salud, y la idea es que lo que hoy trabajamos es muy favorable, porque estamos trabajando en cómo podemos monitorear la cuestión de los autotests en el aspecto epidemiológico, para que tengamos los datos también. Muchas gracias. Y entonces pasamos para otras visiones. Quiero llamar doctor Leandro Rodríguez Pereira de Anvisa y del GTPS. Doctor Leandro, 10 minutos. Buenos días, doctor Gonzalo, y a todos que nos acompañan y a todos que forman parte del panel. Quiero agradecer y felicitar a la DIF por la organización del evento, un evento muy importante. Es importante discutir toda la cuestión del testeo y especialmente el futuro. Mientras tenemos un proceso de migración, de un proceso inicial de pandemia a otro momento, el mantenimiento del testeo es fundamental para monitorear la cuestión de COVID en Brasil. Entonces, el testeo debe funcionar junto con los principios de calidad y seguridad, que son partes esenciales de un sistema de salud fuerte, y va a tener reflexos directos en la salud pública. Es fundamental para identificar casos, contactos cercanos, viabilizar el aislamiento y de una manera directa al quebrar la cadena de transmisión. Tenemos también las medidas no farmacológicas, la vacunación, que tienen un rol muy importante a la respuesta de la pandemia, no solo en Brasil, sino que en el mundo. En este contexto,
Voy a dividir didácticamente en 3 puntos, 3 momentos la acción de Anvisa en este proceso. Y también ya les traigo inputs de qué esperamos para el futuro. El primer momento sucedió en el inicio de la pandemia, cuando surgió la necesidad de tener los primeros test diagnósticos para COVID, una enfermedad nueva. Entonces no había ningún producto de diagnóstico en el país, poquísimos productos en el mundo y necesitábamos actuar muy rápidamente para tener acceso a los productos. A partir de ahí, a partir de principios de Reliance, la agencia empezó a trabajar en la flexibilización de requisitos regulatorios premercado, tratando de tener una actuación más fuerte en el postmercado para facilitar que los productos entraran en el mercado de una manera correcta. En el primer momento eso pasó, y eso pasó también con otros dispositivos médicos como las mascarillas, los respiradores pulmonares, y medidas de flexibilización de certificación y producción. Estas medidas pasaron con la implementación de cuestiones que se discutieron a lo largo del tiempo, o sea, hay la cuestión de Reliance, que forma parte de la agencia regulatoria de Anvisa. Entonces hubo una catalización de este proceso en la práctica. Lo que ya diseñamos para un futuro pasó de una manera más rápida. Y con eso logramos recibir más de 1000 pedidos de registro de pruebas de COVID. Aprobamos 768 pruebas que están aprobadas hoy y reprobamos 290 solicitudes de test. Y con esa flexibilización regulatoria se hizo muy importante porque logramos ampliar la oferta de productos en el mercado y permitir que tuviéramos condiciones adecuadas de hacer el testeo en Brasil. Esta entonces fue la primera acción sanitaria de Anvisa, y que vemos mucho éxito en su adopción cuando lo vemos 2 años después, y vemos que esa iniciativa de Reliance de aprovechar la evaluación de otras autoridades tiende a ser algo perenne. Tenemos un proceso regulatorio, un proyecto de Anvisa coordinado por el área de asuntos internacionales, que tiene un alcance transversal, o sea, es pasible de uso para todas las áreas de la agencia, y con eso se profundiza la discusión en el espejo, en el ámbito del MDRF, con un proyecto que tiene una visión única de registro, o sea, un grupo de autoridades regulatorias hace una revisión regulatoria de productos de manera general, puede que sea de las pruebas de diagnóstico, y estos productos tendrían la comercialización en los países. Esto viene de un proyecto que se empieza en el aspecto de Reliance, que es el programa MDSAP, que es un programa de inspección sanitaria y que tiene mucho éxito. Entonces veo los frutos futuros que deben avanzar muy rápidamente. El segundo momento que veo de la acción sanitaria de Anvisa fue en el aspecto del testeo, cuando Anvisa notó ser necesario ampliar los puntos de atendimiento. O sea, los laboratorios estaban llenos, no podían lidiar con la demanda de manera completa, y entonces hubo la oportunidad de ampliar el mecanismo de testeo para las farmacias, y tuvimos mucho más capilaridad al proceso y acercó la población sin más despesa necesaria para tener esta medida de control de la diseminación. Tuvimos el cuidado de preservar la seguridad de ejecución y mantener la interpretación de los resultados por profesionales de salud, asegurando que la notificación de los resultados se hiciera a los órganos, las agencias de salud. En este momento, entonces, no se permitió la política del autotest
porque el reglamento de Anvisa trae que el procedimiento de autotest requiere una política pública que interese especialmente el manejo del paciente y la notificación de los casos. Entonces, en este segundo momento, como eso no formaba parte de la política nacional, eso no pasó. Pero seguro la apertura de las farmacias contribuyó para la ampliación del testeo y sabemos que con los datos que Abrafarma mencionó, son más de 17 millones de tests que se hicieron en las farmacias y esta medida de ampliar los sitios de testeo para más allá de los laboratorios es objeto de una discusión antigua de Anvisa, objeto de la consulta pública llamada del número 911 y 12, que recibió muchas contribuciones y debemos tener otra muy pronto, ya aprobada, una audiencia pública para discutir una reforma más profunda para ampliar el testeo para otros establecimientos, sino el laboratorio de salud. Esto todo para mantener la calidad, que es fundamental. Y un tercer momento, que fue el último, eso pasó a partir de una manifestación del Ministerio de Salud, trayendo el autotest como parte de la política pública para el país. A partir de ahí, Anvisa trabajó en el reglamento de una manera muy ágil y aprobó en enero un reglamento que permitió la regulación de productos de autotest. Hoy tenemos 21 productos de autotest regulados en Anvisa. Y entonces hoy Estados Unidos tiene 14, para que tengamos una idea. Ellos empezaron la política antes de nosotros y hoy empezamos más tarde, pero ya tenemos 21 aprobados. A pesar de eso, personalmente veo que la política todavía no está completa. Las pruebas llegaron a las farmacias, pero ayer estuve en una farmacia, pero yo vi que el autotest cuesta $60. Verificamos, por ejemplo, en Europa, donde se vende por 3 euros en promedio y 3 o 5 dólares en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué tenemos un producto tan más caro? Entonces, para alcanzar sus objetivos, necesitamos que los autotest sean más accesibles, no distribuidos por el poder público, sino que tener precios adecuados a la población. Entonces, estos son los 3 puntos principales. La cuestión del autotest abre espacio para la discusión de presencia de autotest para otras patologías. Esta discusión se hizo presente en el ámbito de la revisión del aspecto de la consulta pública 714 y hay una señalización para la ampliación de las posibilidades del uso del autotest. Este reglamento ya tiene toda la evaluación de la consulta pública concluida y espera la aprobación de la directoría colegiada de Anvisa. Esos son los principales puntos que yo trago para el debate. Agradezco, doctor Vecina, y vamos adelante. Muchas gracias, Leandro. Muy corajosa la producción de Anvisa, la posición, especialmente en este avance de comprender que en algunas situaciones y vemos una situación de determinadas circunstancias, un momento de excepción, debemos aprovechar el conocimiento generado por otras agencias. Es obvio que en un determinado momento será importante pensar mejor en eso y la mejor forma cuando hablamos de actividad económica, que es generar los acuerdos de equivalencia. Pero felicito la celeridad de la agencia, porque a pesar que es obvio que mencionaste muy correctamente que necesitamos tener una política pública y la agencia responsable de la regulación y no de la producción de políticas públicas. Entonces, tu comportamiento fue muy correcto. Muchas gracias. Vamos a seguir con el debate ahora con la visión de la industria y vamos a escuchar al señor Fabio Arcuri, que representa CBDL. Buenos días a todos.
Agradezco a los colegas que también participan de la mesa. Gracias, Carlos, por la invitación. Y voy a tratar de hacer una recolección muy rápida para dejar tiempo para los comentarios, las preguntas y discusiones. Entonces, desde el aspecto de la industria, creemos que todas las maneras de diagnóstico laboratorial en la farmacia o el autotest son válidas y por veces complementarias. Entonces, lo que yo añadiría a lo que Leandro acaba de decir sobre la calidad de las pruebas es que no podemos olvidarnos el rol del médico en COVID o en otra patología. Entonces, tenemos aquí Sergio, que va a dar la visión de la farmacia. Y mi objetivo aquí no es generar polémica, pero sabemos que un paciente busca mucho la farmacia y mucho más la farmacia que el centro de salud porque evita las filas y todo. Y en la farmacia tiene acceso ya hace un tiempo. Las farmacias tienen la farmacéutica, entonces la situación se resolvió y hablo de eso porque yo particularmente soy farmacéutico, que estudié en fines de los 80. Entonces hay una cuestión importante que no debemos expresar en términos de acceso y confirmando también algo que Leandro habló. Yo tengo una gripe y el domingo fui a la farmacia para una prueba y me costó R$70. Todo bien, lo hice. Por suerte estaba negativo para COVID, pero CDL junto con otros grupos tuvo una iniciativa que quizás fue única en el mundo y fue pionera, que se creó un grupo de validación de COVID que es industria, academia y laboratorios. As indústrias e a academia se juntaram, a academia montou o protocolo. Grandes industrias, laboratorio y academia se juntaron y los test de COVID fueron siendo validados. La evaluación no era oficial, sino oficiosa, pero nos brindaba esas informaciones. Y es un aprendizaje importante para el futuro, considero yo. No me enfoco solamente en el COVID, sino en todas las otras enfermedades infecciosas y demás. Por eso es importante que tengamos las agendas alineadas, como lo hizo con la ANVIS, Abramed, la Sociedad de Medicina Clínica, otras entidades. Se hizo una alineación importante para que las cosas avanzaran en un sentido único y proficuo. Otro punto importante es que la industria tiene que asumir acciones indirectas respecto a la salud, pero directas respecto a la cadena de la salud. Por ejemplo, los temas logísticos. Actualmente, como ejemplo, Brasil tiene, o al menos el estado de São Paulo, tiene falta de hielo seco para los productos congelados que necesitan ser transportados a una temperatura negativa respecto a cero. Tenemos un problema. Varias compañías de CBDL tienen el mismo problema. Es tan solo un ejemplo. No se aplica a los productos de COVID en este momento, pero es un ejemplo. Y hay también otros factores importantes y fundamentales dentro de la cadena de la salud para que el test alcance al usuario final, ya sea un laboratorio, una farmacia o el paciente. Por supuesto que el beneficiado de todo esto es el paciente y la relación paciente-médico respecto al desenlace clínico, pero esto es muy importante. Y mi último punto es que
considero que debemos trabajar conjuntamente con otros actores del sector para asegurar la sostenibilidad del sector. Ahora mismo escuchaba una noticia de que existe una entidad que busca el Ministerio de Salud para hacer una alineación de precio con la tabla del Sistema Único de Salud y demás. Quiero decir lo siguiente. Aparentemente, dentro del sector de salud, sobre todo en el de salud suplementaria, existe un problema serio de ecuación financiera. Y ese problema se ha agravado mucho. El problema logístico se agravó mucho. Ahora se agrava más aún porque la parte de COVID la estamos enfrentando. El mundo está enfrentando una guerra. Y se aumentó el precio de los vuelos, del combustible. La inflación está alta. Y no vemos dentro del sistema condiciones como para ecualizar esto. Por eso es importante entender cómo el sector se comporta financieramente, qué alternativas fiscales tenemos, incluso volviendo al precio de 70 reales, que son más de 10 euros. ¿Por qué este precio es tal? Hay costos de importación implicados, el costo de logística es alto. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Nuestra infraestructura es adecuada? Todas esas preguntas deben hacerse con profundidad entre diferentes sectores de la sociedad y de la cadena de salud para que podamos encontrar soluciones que factibilicen la supervivencia del sector con más salud financiera y que el paciente tenga un acceso adecuado a los tests, reforzando entonces la industria ve al autotest como una herramienta importante junto con las demás en el combate al COVID. Y cuando se convierta en una endemia, no tengo condiciones de definir si ya estaríamos en una situación como esa o no, sea una pandemia, pero aun cuando sea endémico, cuando lleguemos a ese punto, el autotest, el test de farmacia, el test profesional hecho en farmacia y el de laboratorio, deben ser considerados siempre teniendo en cuenta la calidad clínica del resultado de la prueba, pero no es menos importante la cadena de transporte, la cadena de frío. Eso era lo que quería dejar como aporte a la discusión. Muchas gracias, Fabio. Muy buenas sus consideraciones. Y puedo sacar dos conclusiones. Una es que lo que es bueno debe ser utilizado. ¿Bueno para quién? Para el cliente final. Entonces, el autotest aumenta el acceso a la población de una medida no farmacológica importante. Y ahora debe estar incluida como política pública, como ya plantearon los que le antecedieron a usted. En el resultado individual, en el medio de una condición epidémica como la que vivimos aún, seguimos viviéndola para dejar claro, sería importante que este dato fuera colectivamente trabajado. Falta entonces una política pública que use este dato colectivamente. Lo segundo que has dicho es el tema de la próxima reunión que el Carlos va a convocar de CBDL. ¿Qué hacer con los impactos económicos y financieros de esta crisis que estamos viviendo? Respecto no solo a los tests, sino a todo lo relativo al sector de laboratorio,
de productos para esa área en la que actúa CBDL. Y aprovechando, pasemos a la visión de los laboratorios. Vamos a escuchar a Fábio Brazão, representante de CBPRC. Buenos días, doctor Vecina. Es un gusto estar con usted en esta mesa. Saludo a todos los colegas de la mesa y agradezco por la invitación de CBDL para participar de este evento. Hablando de parte de los laboratorios, puedo decir que desde el inicio de la pandemia tuvimos como laboratorios clínicos un gran desafío para la realización de los tests. Tuvimos que correr para producir equipos de protección individual, implementaron drive-thrus, un sinnúmero de maneras para agregar valor a la población, a la comunidad científica, a los médicos, para llegar a un diagnóstico rápido y preciso. Ya se dijo en 2020, un pool de las sociedades científicas con un gran número de laboratorios. Hicimos un programa de evaluación de los kits, pese a que Anvisa hiciera un buen trabajo en la ágil regularización de los kits que llegaban a Brasil. Hicimos un programa de evaluación de los kits de coronavirus que llegaban a Brasil. Se verificaba la sensibilidad del test, la precisión. Había que cumplir con la RDC de Anvisa y con un gran rigor. Se evaluaba la sensibilidad y especificidad y un ensayo de proficiencia también era necesario, haciendo el control interno de calidad del laboratorio. Al principio tuvimos algunos test rápidos de anticuerpos, fue lo primero que surgió. Luego vinieron los de material genético, que sigue siendo el de estándar oro para el diagnóstico de la enfermedad. Luego vinieron los de antígenos, que también son muy útiles. Pasamos por sorologías y cuando no teníamos vacuna, en algún momento el médico y la población terminaban pidiendo sorología, anticuerpos para ver si el paciente había tenido o no COVID. Y la patología clínica. Se pasaba horas el médico tratando de explicar el objetivo de la sorología IgG, IgM, IgA, cuál era la mejor o importante de hacer. Fue un gran trabajo hecho en la pandemia. Entonces felicitamos no solo a todos los profesionales de salud y también a los médicos, a los laboratorios que se dedicaron a divulgar y ensayar y aprendiendo junto con la comunidad científica. Pasamos por un momento en el que los descentraron al listado de procedimientos de la OMS. Entonces los pacientes o la población podrían hacer los test por sus planes de medicina privada o por el Sistema Único de Salud. Otras pruebas laboratoriales también contaron con nuestra colaboración para que fueran de forma ética incluidos en el listado de procedimientos. Tuvimos una epidemia a principio de año de una influencia, entonces incluimos también los exámenes de influenza, al igual que el antígeno y el PCR. Varios tests fueron incluidos en ese listado y eso ayudó mucho en los diagnósticos y conductas terapéuticas adecuadas para el médico. El laboratorio tuvo entonces ese gran rol y puedo decir que algunos laboratorios que realizan los tests tienen, además de una habilitación y una fiscalización para aplicar los tests, el monitoreo
El Ministerio de Salud ha delegado esa función a los laboratorios centrales del Estado. Y ahora, por último, obtuvimos la autorización para la realización de autotest. ¿Qué consideramos acerca de los autotest? Son una herramienta con gran potencial para el último momento de la pandemia, con el cual se empodera al paciente, pero evidentemente el paciente debe tener cierta cautela, porque además o a pesar de que ya pasaron 2 años, cada persona debe tener un conocimiento previo para la realización de este test. Normalmente un PCR, un antígeno hecho en laboratorio, tiene una recolección nasofaringeo. El autotest es solo de recolección nasal. Y vemos la importancia de las políticas públicas, como dijo el doctor Gonzalo. Y la notificación también del test, que nos da una visión epidemiológica de la enfermedad en Brasil. Entonces consideraríamos importante que el paciente registre su resultado para conocimiento público, recordando que el autotest es solo de preselección. Es importante, pero en muchos casos debe ser reevaluado, confirmado por un PCR que sigue siendo el estándar oro para detección de la enfermedad. Entonces sí lo consideramos un aspecto muy relevante y seguir con los estudios para seguir aumentando el conocimiento sobre esta epidemia, y la sociedad científica sigue a disposición de la población junto con la industria. Todos los laboratorios se dedican a dar lo mejor a la población. Voy dejando por aquí para que haya tiempo para un debate final. Que sigamos conversando y discutiendo este tema tan importante. Muchas gracias, doctor Fabio Brazão. Sí, yo considero importante registrar la importancia de la medicina laboratorial, porque al principio hubo mucha desinteligencia. Nadie sabía para qué servían los test. Debemos reconocer y recordar eso. No sabíamos que era un test sorológico, uno molecular. Hubo muchos errores. No se trata ahora de hacer la autopsia de nuestros errores, pero no podemos olvidar lo que hemos hecho, y en gran medida fue importante la posición de los profesionales, de los médicos, farmacéuticos, laboratorios. Ellos lideraron este proyecto o este proceso para que entendiéramos de qué se trataba. Entonces creo que eso fue muy importante y debe ser reconocido. Y reconocer también, a pesar del problema mercadológico, la importancia del autotest y sus limitaciones también. Saludo al doctor Fabio por sus posiciones, las posiciones de las dos organizaciones que él representa aquí. Ahora vamos a escuchar la visión de las farmacias, que es ese ente en transformación. Todos son testigos de la transformación violenta que está sufriendo la farmacia, sobre todo con el advenimiento de esta pandemia. Vamos a oír entonces Sergio Mena Barreto, director ejecutivo de Abra Pharma. Sergio. Buenos días a todos. Estaba escuchando a los que me antecedieron. Gracias, profesor doctor Gonzalo Vecino. Es un gusto reverlo después de tanto tiempo. Vamos a conversar un poco sobre test rápidos, autotest y el rol de la farmacia.
Realmente, doctor Vecina, las farmacias están pasando por un gran momento de transformación y nos da mucha satisfacción ver en qué se han transformado las farmacias. Una transformación que atiende a los anhelos de la sociedad brasileña y nos pone muy contentos esto. Voy a hablar de qué es Abrafarma. Es una entidad que reúne a las 26 mayores redes de farmacias, aproximadamente 9.000 farmacias que corresponden a casi la mitad de todo lo que se vende en el mercado brasileño. 45% del mercado está representado. 70.000 millones de ventas aproximadamente hasta febrero de 2022. Poco más de 963 millones de atenciones. Es como si Brasil hubiera pasado 4 veces por nuestras 9.000 farmacias que están en las 1.000 mayores ciudades brasileñas. Y a pesar de que Brasil tiene 86.000 farmacias, con 10% de ellas tenemos la mitad del movimiento. Creo que la gran discusión aquí que les ofrezco, el doctor Gonzalo ya la adelantó, es la transformación por la cual la farmacia pasa en Brasil. Y la pandemia ha evidenciado esta transformación. Hemos bautizado este movimiento como revolución silenciosa desde la aprobación de la ley de 2014. Calificamos a los profesionales farmacéuticos, cambiamos las salas de atención y exigimos a Anvisa una regulación. Y luego llegó la pandemia para probar que los más de 21.000 certificados emitidos, los programas de capacitación en línea, la transformación de la profesión que estamos conduciendo desde hace tiempo en la farmacia, queda comprobada con la pandemia que nuestra tesis estaba correcta y la farmacia presta un valor inestimable a la sociedad brasileña. Quiero usar este momento un pequeño ejemplo de 1 minuto de una materia que salió en Jornal Nacional hablando de las pruebas en la farmacia. En los últimos días, la búsqueda por test de COVID incrementó mucho en las farmacias de todo Brasil y los resultados positivos también. Hacer el test rápido para decidir si es COVID o no, no es de las tareas más fáciles. En las grandes redes de farmacia de São Paulo, en la mayoría de las veces, hace falta esperar 24 horas para una posición. Estoy tratando desde ayer, yo traté de ir a una farmacia, el test de farmacia que es más rápido, no había disponibilidad. Entonces tenemos un promedio de 80, 90 tests por semana. Y el cambio y la búsqueda va para 130, 150 tests. Necesitamos repensar la manera, la oferta del producto. Según la Asociación Brasileña de Redes de Farmacias y Droguerías, el número de pruebas rápidas hechas en la segunda quincena de diciembre creció más de un 50% en comparación con la primera. La alta también se refleja en la tasa de positividad, que era un poco más de un 5% de exámenes positivos en el inicio de diciembre. En medio de mes llegó a casi 7% y ayer esta tasa ya estaba en los 27%. En Brasil todavía es un país que hace pocos tests en la población. Si miramos al lado, los vecinos de Sudamérica, por ejemplo, a veces tienen 2, 4 o a veces 5 veces más y nada más haciendo los testes que podemos aislar a las personas de manera más precoz. Entonces tenemos ahí todos estos tests, ya llegamos a 750.000 tests aproximadamente. Entonces, con resultados muy positivos, alrededor de un 40%. Entonces, desde que Anvisa aprobó los tests rápidos en las farmacias,
casi batemos los 17 millones de tests y la última semana volvemos a tener, después de 8 semanas de caída, un incremento chiquito en la curva. Esa es la curva de toda la pandemia desde que empezamos con el panel. Hoy la tasa de positivo es muy baja y hoy Brasil fue a las farmacias para las pruebas, que fue quien más probó, hizo test en Brasil en este periodo. Y ahora tenemos el área, la fase del autotest que lanzamos hoy. Y aprovecho la fecha del seminario internacional para lanzar hoy miautotest.com.br, un esfuerzo de Abrafarma con CBDL, que es una manera de hablar con la población, explicarles, traerles más información, publicar resultados consolidados que quizás la población pueda reportar. Y voy a mostrar el primer panel que tenemos de resultados, y también un grande avance que tenemos es poner un ciudadano común al lado de la sociedad, adelante, y teniendo una autorresponsabilidad, el autocuidado, cuidando de todos alrededor de sí, y el autotest les permite un instrumento sencillo que uno puede llevar al hogar y uno puede acompañar con todos los cuidados. Y por eso la idea de tener el sitio para que los farmacéuticos también puedan dar las instrucciones en las farmacias también, pero para las personas seguir cuidándose y que tengan esta responsabilidad. Los primeros resultados son muy impactantes, porque si tenemos un promedio de un 16% en Brasil, este es un pequeño panel con nada más 25,000 usuarios. Tenemos una tasa de positivo en el autotest de 79%. O sea, la persona compra el autotest y lo lleva a la casa porque tienes los síntomas. Entonces, probablemente ya hizo un resultado positivo, quiere salir de la crisis y hace el autotest para chequear, o tiene el síntoma y quiere diferenciarse. Y entonces, uno de los colegas habló de tener síntomas y compró el autotest en la farmacia. Entonces, sí queremos dejar la población más informada. Siempre escuchamos de los $5 que en los Estados Unidos cuesta nada más $5. Y yo estuve más de 3 semanas en los Estados Unidos y el autotest cuesta entre $12 y $15 cada test. Entonces no sé dónde la gente vio los $5, pero esa es una foto real de Walgreens y CVS con el precio de $23.99. No quiero discutir la cuestión del fabricante, y entonces varía ahí de 23 hasta $29.99. Y tenemos en Brasil la cuestión de los impuestos, y claro, obvio, es un gran reto bajar el precio. Y si encontramos una manera de bajar el precio, claro, pero tenemos todos los impuestos y hay un costo de logística también a considerar. Entonces, la farmacia está en transformación, y empezamos la transformación en 2014 con la aprobación de la ley 13021. Esta jornada sigue, es una carrera sin duda, y esperamos y deseamos que este año, y ya hablamos con Anvisa, y probablemente tendremos la discusión de 911 y 12, las dos consultas públicas que cambian, la 44 y 302, y eso va a entrar en un debate público en los próximos días, las próximas semanas, y creo que eso va a traer también para esa población muchas otras posibilidades, y la farmacia no puede ignorarse. La importancia de la farmacia no puede ignorarse. Tenemos 86,000 farmacias, quizás 20,000 de estas tienen la posibilidad de ofrecer un servicio diferente para la población. Nosotros con 9,000 farmacias ya tenemos 6,000 salas de servicios farmacéuticos. Entonces, nuestra visión de la revolución silenciosa es muy sencilla. La farmacia puede ayudar a la salud brasileña a mejorar su estructura con los test rápidos como triaje, ayudando con la prevención
y el monitoreo y el consejo a los pacientes visando a una mejora de la adhesión al tratamiento, porque tenemos un abandono de un promedio de 54%, y en la farmacia podemos ayudar un poco en esta demandada que el paciente tiene después de 6 meses. Y tenemos el usuario crónico, por ejemplo. Entonces, tenemos 8 servicios desde la aprobación de la ley 13021, y esa es la realidad que transformamos en nuestras farmacias. 6,000 con las salas de servicios. Estas son fotos reales de farmacéuticos reales, sirviendo a sus clientes reales en 1,000 ciudades brasileñas y transformando, ayudando a monitorear y acompañar, a hacer este seguimiento de salud. La verdad es que la jornada del paciente crónico no es fácil, y cualquier instrumento que podemos añadir a este juego para facilitar el acceso y la toma de conciencia, incrementar esa toma de conciencia, hacer la jornada del paciente más feliz, ganamos y Brasil gana, y la salud sin duda será mucho mejor en el país. Nuestros desafíos, muy brevemente, son tener más servicios. Vinsa tiene esa revisión regulatoria de nuestro lado, hacer la curaduría, ofrecer opciones y cuidar para que los productos sean registrados con calidad, disponibles a las personas a un precio lo más accesible posible. Necesitamos encontrar maneras de bajar los precios, incrementar la adhesión al tratamiento para evitar agravos, y más autocuidado para facilitar esta jornada. Entonces, es un mundo que camina para ser más high-tech, y la farmacia puede ofrecer el high-touch, este lado humano que hacemos tan bien en la pandemia. Nos llamamos para ayudar a las mujeres víctimas de violencia, y me encantó participar en este proyecto, porque creemos que podemos apoyarles, porque tenemos esta mirada a las personas, y este es el local donde podemos tener más posibilidad de ayudar al acceso y ayudar a la salud de las personas. Era esto que yo tenía que decir. Déjame dejar de compartir. Yo sé, no sé por qué. Bueno, hay algún problema aquí. Y bueno, nada más para concluir, doctor Vecina, nada más una historia muy cortita. Tenemos una farmacéutica en Contagem, una ciudad en el estado de Minas Gerais. Y está un puesto, un gasolinero, y todos los días pasan ahí docenas de camioneros para comprar Viagra. Claro, no compran los condones junto, y ella tiene un poder de convencimiento muy fuerte. Entonces hay una sala en la farmacia donde la pregunta al camionero: ¿ya hiciste una prueba de VIH, de sífilis? Y ha identificado con ellos cuando deciden hacerlo, algo que probablemente jamás lo harían, nunca irían a un centro de salud para eso, pero ella puede convencerlos, y ha identificado docenas y docenas de casos de VIH y sífilis positivo, y tiene los testigos de los médicos del centro de salud por cuenta de su acción. Entonces, no hay precio usar una estructura que ya está instalada en todo Brasil para ayudar a vencer los obstáculos que ya enfrentamos en el país. Muchas gracias. Era esto que yo quería hablar. Muy bueno. Muchas gracias, Sergio. Me parece que esta no es una nueva farmacia en el sentido revolucionario, sino que una farmacia que siempre ha sido una institución comunitaria muy importante en Brasil. Lo que vemos es la farmacia readaptándose al tiempo del digital. Entonces, esta transformación es muy importante. Lo que no podemos perder de vista, Sergio y todos nosotros aquí, es que la farmacia es uno de los establecimientos de salud que hay. Ella no puede ocupar el espacio
del servicio de patología clínica, porque el servicio de patología clínica deberá seguir existiendo. Y hay cosas que uno solo puede hacer en el laboratorio y de la misma manera no puede ocupar el espacio de la atención primaria de salud porque no hay un médico. Hay sin duda farmacéuticos fantásticos que pueden ofrecer un servicio excelente a la sociedad, pero hay un límite de la actuación de los farmacéuticos. Entonces debemos tratar de construir un sistema de atención a la salud donde las distintas agencias puedan dar su mejor contribución para que la población brasileña pueda tener la mejor asistencia a la salud. Entonces fue muy interesante ver la evolución de la farmacia y me parece que el autotest forma parte de este conjunto de transformaciones que estamos viviendo. Y pregunto a nuestros miembros aquí si desean complementar. Gracias al hecho de todos comportarse muy bien en términos de tiempo, tenemos algunos minutitos. Y Carlos también puede añadirse a nosotros y dar alguna opinión externa también. Perfeito. Me escutam? Sim. Perfeito. Muito obrigado. Muy bien, gracias. Agradezco a todos los ponentes para CVDL y a la DIF. Es un honor contar con tantas opiniones que se complementan y el foco principal ha sido sin duda el paciente. Lo que notamos, doctor Gonzalo, es el gran esfuerzo de crear algo que de hecho cambie el escenario de salud. Y me parece que entre tantos errores, el resultado final es muy positivo y de hecho sabemos que juntos podemos hacerlo mucho más que individualmente. La pandemia nos trajo el mayor legado de todos, que es esta mirada. Y entonces seguro que estamos en un periodo de grandes cambios. El camino del paciente, la jornada del paciente depende de los esfuerzos individuales, del aspecto regulatorio, el aspecto de la creación y preparación de nuevos ambientes, del aspecto de producción y desarrollo de productos cada vez más eficaces y precoces, hasta el aspecto de los profesionales de salud habilitados, capacitados para darles la atención en todos los aspectos. Entonces, me parece que es un camino sin vuelta de cambio, de participación y con un espíritu mucho mayor, que más que una visión corporativista que a veces teníamos en el pasado, hoy es importante mirar hacia el futuro. Y tu pregunta para el ministerio, a doctora Camila, fue muy importante porque ¿cuál es la visión del ministerio en este aspecto? Y seguro, la visión sobre el autotest del ministerio es como algo importante, fundamental, que complemente las otras acciones, como funciona hoy con el autotest de VIH. Y con COVID puede funcionar de la misma manera, a veces por razones de presupuesto, o de políticas o lo que sea, eventualmente no se puede tomar una acción más concreta de inmediato, no significa que no haya esta percepción, y esto es fundamental especialmente para otras acciones que tenemos. Hoy escuchamos de doctor Sergio Carmona hablar de lo que se hizo en términos de hepatitis C. Y entonces es importante tener esta visión y me pongo muy tranquilo viendo que todos tienen esta visión positiva, proactiva del paciente. Y ahora te devuelvo la palabra, doctor Gonzalo. Gracias, Carlos. Creo que resumes muy bien las posiciones y claro, hay mucho que perfeccionar. Tenemos mucho que caminar todavía. Me parece que el autotest ocupa un espacio muy importante y que todos los actores, el actor público, la regulación, el representante de la industria, las farmacias, de los laboratorios,
dieron su contribución muy importante para este nuevo momento que estamos viviendo. Obvio que con los datos que Sergio trajo sobre la tasa de positividad de las pruebas, tuvimos en los últimos días un crecimiento en los números de casos positivos. Y esta es una reflexión, un reflejo de lo que pasa en Brasil. Desafortunadamente, la pandemia no se terminó. Creo que tenemos una perspectiva positiva en el horizonte, pero todavía estamos en un clima pandémico. Vamos a tratar de ver cómo vamos a vivir los próximos meses. Entonces, pregunto si algún de los participantes quiere hacer alguna consideración final. Fabio, por favor. Bom dia a todos. Não, na realidade, eu queria. De verdad, Eu tenho que sair agora mesmo. Então, debo desconectarme ahora. Entonces, quiero nada más agradecer a la invitación de Carlos y la mediación de Gonzalo. Y agradecer al otro Fabio, Sergio, Leandro, por la participación y a nuestra colega del Ministerio de Salud. Ha sido un evento muy interesante y se queda claro que los desafíos todavía existen y ahora sabemos más. Sabemos más de las cosas que tenemos, de los límites y los problemas que enfrentamos y que vamos a seguir enfrentando porque Brasil, como país en términos de infraestructura, tiene mucho todavía que mejorar. Y estamos aquí para eso. Todos formamos parte de distintos sectores y juntos podemos dar más a la sociedad en el presente y en el futuro. Entonces, otra vez agradezco y perdón, pero necesito desconectarme ahora. Gracias, Fabio. Alguém mais? ¿Alguien más? Fábio, abre o seu microfone. Fabio, el micrófono. No, solo quisiera agradecer la oportunidad, decir al doctor Gonzalo que es un gusto reverlo, aunque sea virtualmente. Lo mismo a todos los colegas, ojalá pronto podamos encontrarnos presencialmente. Y como dijo el doctor Gonzalo, la pandemia no ha terminado, debemos seguir teniendo los mismos cuidados, hacernos el test cuando sea necesario en el momento correcto y decirles que los laboratorios clínicos del país están a disposición, no solo para el diagnóstico de la enfermedad, con PCR, que es el estándar oro y los demás test, porque vemos pacientes con secuelas en tratamiento médico. Nuestra sociedad de patología clínica pregona el uso consciente del test laboratorial. Ese era el mensaje que quería dejar y seguimos a disposición de la comunidad científica y de la población. Muchas gracias, Fabio. Leandro. Breves palabras. Agradezco una vez más la invitación, la discusión. Y el mensaje que intento dejar es el del compromiso de todos. Cada uno tiene un rol importante, complementario, porque teniendo el compromiso del sector público y del sector privado, ese camino del diálogo será siempre el mejor para buscar las soluciones importantes para nuestro país. Agradezco y me pongo a disposición para que avancemos en lo que sea necesario. Muchas gracias, Leandro. Felicitaciones por la participación de Anvisa en toda esta crisis que ha sido ejemplar. Sergio, también de mi parte, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Pueden contar con nosotros para avanzar con las discusiones en lo que podamos contribuir para avances en el país. Gracias, doctor Gonzalo Vecina. Un gusto reverlo. Y es así, debatiendo, conversando y usando las distintas miradas
es que logramos avanzar y traer mejoras a nuestro país y al usuario final, que es quien importa. Gracias a ti, Sergio. La doctora Carolina. La doctora Carolina se disculpó porque fue llamada el gabinete del ministro. Me llamaron para avisar. Ella pidió 1.000.000 de disculpas, agradeció, habló muy bien de la discusión y se pone a disposición para apoyarnos cuando sea necesario. Yo agradezco en nombre de la organización la participación del ministerio y el CONASC, que estaba programado y desafortunadamente no pudo estar presente, pero es un gran aliado. Yo quiero decir de mi parte que fue un gusto participar de esta mesa y realzar los grandes desafíos que tenemos por delante, no solo de esta crisis, sino de las próximas que seguramente tendremos que enfrentar. Porque los bichos están ahí, nosotros estamos aquí y ellos nos quieren. Entonces no hay mucha salida, sino aprender a administrar de mejor manera estas crisis. Y seguramente una de las formas de hacerlo es conversando. Entonces vamos a ejercitar el arte de la empatía, ponernos en el lugar de los otros aliados y encontrar la mejor alternativa para la sociedad, que es nuestro objetivo final. Carlos, felicitaciones por CPDL, por todo lo que has hecho en medio de toda esta crisis. Ha sido un gran placer estar aquí contigo. Yo le agradezco, doctor Gonzalo, al igual que a todos los colegas, no solo por la presencia, por la participación, pero sobre todo por la actividad constante e incansable de cada uno de ustedes, personal y profesional al frente de las instituciones en las que militan. Muchas gracias y los espero en la próxima. Le paso ahora para las conclusiones finales. La Rosana Peeling nos dará algunas palabras. Rosana, si se quiere unir a nosotros para las conclusiones finales. Gracias, gracias, Carlos. Es siempre un gran placer para mí unirme a ustedes en sus actividades. Siempre hay una interacción multisectorial. Entonces así trillamos caminos hacia nuevas formas de hacer las cosas para aumentar el acceso, acelerar el acceso. Y ha sido una discusión muy rica acerca de las nuevas funciones de las farmacias, más de 80.000 farmacias. Piensen en la fuerza que tienen para ayudarnos respecto al acceso de los autotest y el empoderamiento de los autotest, no solo para HIV y COVID, sino para otras enfermedades también. Empezando, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, cuando Carlos me dijo que toda la sociedad estaba dispuesta a unirse, los laboratorios para evaluar cientos de tests que tenemos disponibles, realmente fue una experiencia sumamente valiosa. Fueron muchas las lecciones aprendidas y me gusta pensar que ahora proseguimos gradualmente hacia nuevas formas de hacer las cosas. Quiero agradecer a la salud pública. Y salud pública no quiere decir que le impongamos al público qué hacer, sino a todos participando para encontrar una forma de solución para la pandemia, para la resistencia a los antibióticos y todos los otros temas que son importantes en la salud global en términos de acceso al diagnóstico. Gracias, Carlos, por involucrarnos en otra excelente discusión sobre el legado y lo definido para la pandemia y todas las cosas que han sucedido respecto a los autotests que nos han hecho pensar
en cómo podemos usar esto para las próximas crisis de salud. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias por su participación. Agradecemos aquí el compromiso y la participación de todos, recordando que este legado debe ser documentado para servir de base para una construcción futura. En este sentido, lo que acaba de mencionar la doctora Rosana y los dos Fabios fueron que el proyecto de evaluación de los kits de coronavirus ya tendrán su primera publicación con más de 16.000 muestras evaluadas de pacientes brasileños para evaluar los test que llegaron al mercado. Será una publicación conjunta. Tenemos también todo el contenido generado en los varios seminarios que también están a disposición, tanto en el sitio web de Aladib, el IDC. Las presentaciones tendrán enlaces y todos podrán rever y usar el contenido para esta construcción del nuevo orden de salud mencionado hace instantes. Cuento para ello con el propio profesor Gonzalo, profesor de la Facultad de Salud Pública de San Pablo, y él fue secretario de Salud Pública. Yo dije Vigilancia Sanitaria, me confundí, perdone, doctor Gonzalo. Y no solo la universidad, la academia, como la Universidad de San Pablo, y también la Fundación Fiocruz, que el profesor Maerovich nos presentó sus posiciones en el seminario pasado para la promoción de este nuevo orden. Queda entonces la invitación para las próximas jornadas y eventos, siempre trabajando en pro de nuestro ciudadano, de nuestro paciente, del individuo que está en la punta, que es quien más necesita esa atención dentro de un proceso de maduración en el que él mismo se involucra tomando parte de su autocuidado, encarando una cuestión de prevención de la salud. Pido perdón por el pequeño retraso, agradezco a todos la participación, creo que fue sumamente importante hacer esta discusión de forma amplia. Muchas gracias, hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias.